Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos. Ingeniero Yandún, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches a las personas que nos miran y o nos escuchan. Un gusto estar con ustedes. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Ingeniero Yandún, el sector de la producción, que es uno de los sectores que más dinamiza la economía en nuestro país, no encuentra un panorama positivo para este 2024 y posiblemente tampoco para el 2025. ¿Cuál es la realidad actual para este importante sector? En la construcción, María del Carmen, hay un reporte del Banco Central donde dice que en el segundo trimestre la economía en general del país se redujo en el 2.2%, lo cual es gravísimo. Sin embargo, en ese mismo reporte se indica que el sector más afectado es el de la construcción, con el 17% menos de actividad, lo cual es muy grave. Como usted sabe, nosotros generamos mucho empleo y si se ha reducido 17% la construcción, haciendo una regla de 3 básica, el empleo se ha reducido en esa cantidad. Y ahora estamos de un trimestre final con la con la triste realidad de la crisis energética, que va a generar más crisis aún en todos los sectores de la economía que está generando, y nosotros sentimos que va a ser más grave para la construcción. Es por eso que nosotros hemos hecho un comunicado, exhortando, pidiendo al gobierno y a varias autoridades a que tomen cartas en el asunto en lo que se pueda, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser realistas. El Estado está, con pocos recursos, pero creemos, como decimos las mamás, que sí hay donde raspar un poco la olla, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Ahora, ingeniero Yandún, Daniel Noboa, el presidente de la República, se comprometió a reactivar este sector en el mes de julio, y lo hizo en una reunión que tuvo con ustedes específicamente, con Constructores Positivos. En esta reunión estuvo también el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. Ahí se hizo una serie de ofrecimientos para reactivar el sector. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se ha hecho seguimiento de alguna manera de lo que se dijo, de lo que se comprometió en esa reunión del pasado mes de julio? Efectivamente, nos reunimos con el presidente y con varios miembros del gabinete, ministro de Finanzas, de Industrias, de Obras Públicas, del ministro de Vivienda, etcétera. Fue una reunión teóricamente muy productiva, donde se hicieron algunos compromisos. Hay que resaltar lo positivo. Por ejemplo, uno que sí se implementó es que la Corporación Financiera participe a través del Banco del Pacífico como banca de segundo piso en créditos a los constructores, y eso sí está funcionando. Sin embargo, ahí también nosotros alertamos al gobierno, por ejemplo, con el tema de los créditos hipotecarios del BIES, porque de alguna manera tiene influencia el gobierno, donde le manifestábamos que antes los créditos hipotecarios del BIES eran del orden del 70% del universo de los créditos, y ahora estaba en los últimos años apenas en el 30%. Y este año se ha reducido un 6% más. Entonces, realmente ese para nosotros es una oportunidad que tiene el gobierno de activar, porque sabemos que no se puede pedir muchos milagros ahorita a corto plazo, pero el seguro sí tiene recursos. Tanto así tiene recursos, María del Carmen, por ejemplo, que los créditos quirografarios, que eran del orden de 1.500 millones, ahora están en el orden de 4.000 millones. Y los hipotecarios están en la 10ª parte, lo cual es absurdo, porque los ecuatorianos ahorramos en el seguro social a largo plazo, y esos dineros deberían orientarse, lógicamente se orientan en todo el mundo, en todas las entidades como el Seguro Social, para créditos a largo plazo. Pero por razones populistas o demagógicas, lo que han fomentado que el Ecuador se endeude gastando cosas en lo que denominamos el consumismo infructuoso, en cosas que no son muy importantes, y tenemos las consecuencias de que no se fomente el crédito hipotecario
y ahí vemos las consecuencias, las mismas consecuencias que afectan al mismo seguro porque tiene menos afiliados, porque obviamente tiene menos gente a la que se da empleo. Este es uno de nuestros pedidos que le hicimos al presidente, le estuvo de acuerdo, el gerente del BIES en ese entonces también estuvo de acuerdo, pero nosotros nunca vimos una acción. Usted como ciudadana jamás habrá visto alguna publicidad, alguna cosa que fomente, que tome algunas medidas para que se incentive el crédito hipotecario, por ejemplo, del BIES. Esa es una de las cosas que nosotros creemos que se debe activar. Entonces hace falta esta gestión del BIES para de alguna manera fomentar los créditos hipotecarios y que vuelva a tener esa participación que tenía con anterioridad. Sí, efectivamente, porque mucha gente dirá, bueno, pero si ahorita estamos en una crisis tremenda, ¿cómo vamos a comprar vivienda? Y cierto es, hay mucha gente que está complicada, pero hay otras personas que siguen comprando propiedades, pero los créditos del BIES solamente llegan a un promedio de $50,000 por familia, y nosotros creemos que el BIES tiene que hacer esfuerzos por dar créditos a los otros segmentos de la economía. Y lo que nos sorprende, María del Carmen, que realmente esto es inaudito, que más bien ágilmente el BIES ha implementado dos acciones que van en contra del ciudadano, como por ejemplo que el BIES ahora diga que ellos van a designar qué notario utilizar y qué abogados utilizar para las transacciones hipotecarias, lo cual es una cosa que regresiva a las épocas donde el BIES se demoraba muchísimo en los trámites. Hay que reconocer que el BIES ahora es muy ágil, yo diría que es más ágil que el sector privado dando créditos, pero no sabemos por qué razón o sospechamos por qué razón. Ahora resulta que usted como ciudadana no puede escoger el notario que más le convenga porque confianza o por ubicación o por razones logísticas, y será el BIES el que le asigna a usted o el colegio de notarios que le asignan a dónde ir, lo cual nosotros nos oponemos totalmente. Ahora, ¿con esto se complican más los trámites y de alguna manera también se encarece el proceso? Claro, exactamente, porque también el BIES ahora también quiere designar los abogados que uno tiene que utilizar. Entonces eso se encarece porque el ciudadano, en lugar de ir a su sitio, pedir un poco de permiso, ir a un notario cercano a hacer su trámite, ahora tiene que estar a expensas de que a alguien se le ocurra asignarle, no sé cómo vamos a asignar este asunto. Igual los abogados, solo pocos estudios de abogados aprobados, es decir, se va en contra del libre ejercicio de la profesión y ese tipo de cosas. Y otra cosa que nos sorprende, que también casi han duplicado la tasa del seguro, el desgravamen del 0.49 al 0.72%. Es decir, no entendemos esas medidas que estamos seguros que el presidente ni siquiera conoce, porque van en contra de lo que el mismo presidente quiere, que se active la construcción, y ese es un tema que a nosotros nos preocupa. Luego tenemos un tema importante con el Midubi, María del Carmen. La ciudadanía debe conocer, muchos ya disfrutan de este asunto, que hay miles de ciudadanos que se han beneficiado de este proyecto que se llama 525, que fue empezada con el presidente Moreno cuando era ministro de Finanzas, Richard Martínez, que consiste en que el ciudadano paga una tasa subsidiada del 5%, apenas 5% de anticipo y a 25 años. Y esto ha venido funcionando muy bien y realmente es lo que más está moviendo en números de unidades en el Ecuador, en todo el país. Y sin embargo, tienen ahora un impasse entre la banca, que la banca obviamente está argumentando que las tasas de interés han subido, y el Midubi no toma decisiones, el Midubi ni el banco ni el Ministerio de Finanzas, porque ya han pasado 3, 4, 5 meses y no hay decisión al respecto, y lo único que se ha provocado que por esta indecisión, por no llegar a una negociación, un acuerdo con la banca obviamente ha reducido mucho el otorgamiento de estos créditos hipotecarios, y que muchas familias estaban esperanzadas en este asunto. Otra vez, María del Carmen, la gente dirá, pero si no tenemos plata ni para comer, ¿cómo estamos pensando en comprar vivienda? Yo tengo que manifestarles que este proyecto BISIVIP es buenazo, porque está más o menos calculado a que la cuota de la casa propia es parecida a la cuota del arriendo, es decir, el ciudadano, por más que esté, digamos, complicado, igual está pagando arriendo, y la idea es darle vivienda propia. Es una pena que no se hayan tomado estas medidas y otra vez se obstaculiza solamente por una indecisión, por una falta de agilismo, otra vez se complica más a la construcción cuando ahora es cuando más necesitamos empleo todo el mundo.
Eso es lo peor, ¿no? Que lamentablemente este sector siempre ha sido un generador de fuentes de empleo y su crecimiento o decrecimiento incide directamente en la economía de muchos ecuatorianos. Entonces, ingeniero Yandún, pedidos concretos: impulsar la banca pública para generar oportunidades de crédito, que se amplíen las líneas de financiamiento hacia el sector de la construcción. ¿Qué más? ¿Qué hace falta, por ejemplo, para que este programa del 5-25-5 se mantenga? Mire, este programa consiste en que los multilaterales otorgan unas líneas de crédito donde la tasa de interés de la parte que otorga el Estado tiene un subsidio y la otra parte pone la banca a las tasas normales, y mezclando las dos cosas sale esta tasa muy importante, el 5% que permite vivienda económica. Pero ese fideicomiso hay que rellenarlo, porque por ejemplo un constructor que ahorita quiere decidir hacer un proyecto de viviendas recién estará cobrando esas viviendas después de 2 o 3 años. Sin embargo, nosotros no tenemos certeza de que ese proyecto subsista, porque ya quedan pocos recursos, quedarán recursos para un año más o menos, que eso no es suficiente. Y eso también, hablamos con el presidente, él ofreció arreglar este asunto, pero nosotros en la práctica no hemos evidenciado que ese fideicomiso se haya rellenado, que permita una certeza que las personas vayan y compren esta vivienda o que los constructores empiecen nuevos proyectos. Entonces tenemos una situación que los constructores queriendo construir, sabiendo que hay ciudadanos que están en capacidad de comprar este asunto, están paralizados hasta esperar que el gobierno haga el relleno que llamamos nosotros de este fideicomiso, donde ya hay los multilaterales están ayudando, porque ellos saben que ha sido un proyecto muy exitoso, que ha llevado felicidad a muchos miles de familias del Ecuador y que hay que persistir en este proyecto. Pero hace falta una decisión que piense un poquito más allá de un año plazo. Ingeniero Yandún, por una cuestión de tiempo debo finalizar esta entrevista. En todo caso, hay mucho por hacer por parte de este gobierno y también por los siguientes para apoyar sin lugar a dudas a este sector, al sector de la construcción, que ya hemos visto cómo ha ido paulatinamente decreciendo en los últimos años. Usted lo ha dicho, ya hemos hablado, hemos analizado algunos de los puntos importantes que deben ser tomados en cuenta, así como también que haya pues más obra pública y de esta manera se genere mayor empleo también, que es tan importante en nuestro país. Le quiero pues agradecer al ingeniero Henry Yandún, el expresidente de Constructores Positivos. Muchas gracias, María Carmen. Buenas noches a todos. Una buena noche.